Y Sandro Vega apretó las riendas, pero su caballo temblaba, agotado, los ojos vidriosos por el frío. El viento rugía como una fiera herida entre las montañas de Sierra Madre. La nieve caía sin piedad, cubriendo todo con un manto de muerte. Un sonido seco, un crujido, y el animal cayó de rodillas. El ranchero cayó con él, hundiéndose en la nieve. Cada respiración era una daga helada que le atravesaba el pecho. Miró alrededor. Solo niebla, silencio y un abismo blanco. La tormenta lo estaba devorando. Su abrigo empapado ya no servía de nada. A lo lejos, una luz vacilante parpadeó entre los árboles. No sabía si era una ilusión, pero si no llegaba hasta ella, moriría esa noche. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El caballo de Isandro no se movía más. Lo acarició en el cuello, sintiendo cómo el calor se desvanecía bajo su mano. «Lo siento, viejo amigo», murmuró, y tomó su bolsa antes de avanzar, tambaleándose hacia la débil luz. El viento lo golpeaba con fuerza, haciendo crujir los árboles como huesos secos. Cada paso era una lucha contra la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Las sombras de los pinos se alargaban como espectros que lo observaban desde el bosque. La noche parecía viva, respirando con el mismo ritmo que su miedo. De pronto, la luz se apagó. Y Sandro se detuvo, el corazón martilleando. ¿Había sido real o el frío ya le estaba robando la razón? Pero entonces, una ráfaga de humo llegó hasta su nariz. Leña quemada. Fuego. Vida. Siguió el olor, guiándose más por instinto que por visión. Entre dos rocas cubiertas de escarcha, descubrió una pequeña cabaña de troncos, casi sepultada por la nieve. Golpeó la puerta con los nudillos entumecidos. Nada. Golpeó de nuevo, más fuerte. «Por favor, necesito refugio». Su voz fue tragada por el viento. Justo cuando pensaba rendirse, la puerta se abrió apenas una rendija. Un par de ojos oscuros y fijos lo miraban desde la penumbra. Eran los ojos de una mujer apache. Su cabello negro caía en mechones húmedos sobre un rostro endurecido por el invierno. En la mano sostenía un cuchillo. «¿Qué quieres?», preguntó, la voz firme, sin temblor alguno. «Refugio, solo eso», respondió Isandro, con la voz temblorosa, más por el miedo que por el frío. «No busco problemas, señora». Ella lo observó largo rato. En su mirada no había compasión, solo cálculo. Finalmente, abrió la puerta un poco más y señaló el interior. «Deja tu arma. Aquí no entra hierro de guerra». Y Sandro dudó un instante, pero soltó el revólver sobre la nieve. Entró, tropezando, con los labios azulados. El calor de la chimenea lo golpeó como una ola. El vapor se levantó de su abrigo empapado, llenando el aire con olor a cuero mojado. Dentro, la cabaña era modesta. Una cama de pieles, una olla al fuego y un solo plato de barro sobre la mesa. Todo hablaba de una vida en soledad. La mujer cerró la puerta detrás de él sin dejar de observarlo. «Siéntate junto al fuego. No te mueras aquí», dijo con tono seco. Y Sandro obedeció, extendiendo las manos hacia las llamas. El calor ardía en su piel como 1000 agujas, devolviéndole la sensibilidad a los dedos. Cuando volvió la vista, la mujer lo seguía mirando. «¿Vives sola aquí?», preguntó él con cautela. Ella no respondió. Se acercó al fuego, sirvió un poco de caldo y se lo tendió. «Come, no hables». El ranchero asintió. El sabor era simple pero cálido. En cada sorbo sintió cómo la vida regresaba lentamente a su cuerpo. Fuera, el viento rugía. Dentro, solo el fuego y el sonido del caldo burbujeando llenaban el silencio. Después de un largo rato, la mujer habló, casi en un susurro. «Esta tormenta no se irá hasta el amanecer.
Y Sandro asintió, exhausto. Solo necesito pasar la noche. Al salir el sol, seguiré mi camino. Ella clavó la mirada en él. No hay camas de sobra. Él frunció el ceño, confundido. Aquí hay una sola, añadió ella con calma. Se incorporó lentamente y dijo con voz baja pero cortante: ¿compartes mi cama o mueres congelado? El silencio se volvió espeso. Las llamas chispeaban, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Y Sandro tragó saliva. No sabía si la mujer hablaba en serio o lo estaba probando. Pero en sus ojos no había burla, solo una determinación salvaje. Tu vida, tus reglas, dijo al fin, con una sonrisa cansada. Ella asintió y colocó más leña al fuego. Entonces entiende esto, ranchero. Si te quedas, no hables, no toques, solo duerme. Él asintió de nuevo. Prometido. Ella apagó una lámpara y se recostó sobre las pieles, dándole la espalda. Y Sandro hizo lo mismo, sintiendo el calor compartido, tenso y extraño. El viento seguía golpeando las paredes, pero el interior era un pequeño mundo aparte. En ese espacio diminuto, dos almas heridas compartían silencio, fuego y destino. Afuera, la montaña rugía. Adentro, la soledad respiraba entre ellos. El ranchero cerró los ojos, pero no pudo dormir. Su mente vagaba entre recuerdos. Su rancho abandonado, el grito de su hermano antes de la guerra, la mirada de su caballo al morir. Cada pensamiento pesaba como la nieve en el techo. De pronto, escuchó el crujido de la madera. Abrió los ojos. La mujer estaba despierta, sentada, con la mirada fija en las llamas. En su rostro había algo más que vigilancia, una tristeza profunda, antigua, imposible de describir. Él quiso hablar, pero se contuvo. No lo sabía aún, pero aquella noche, esa tormenta, cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa, filtrándose por las grietas de la cabaña como un aliento tibio que apenas lograba disipar el frío de la noche. El fuego se había reducido a brasas débiles, y el silencio era tan profundo que solo se oía el crujido del hielo derritiéndose sobre el techo. Y Sandro abrió los ojos lentamente. A su lado, Nayen ya estaba despierta. Su rostro, iluminado por la luz grisácea del amanecer, parecía una máscara tallada por el tiempo. Sus ojos, oscuros como el río congelado allá afuera, observaban el fuego agonizante. Sin decir palabra, se levantó, avivó las brasas con ramas secas y añadió trozos de leña con movimientos precisos, casi rituales. Y Sandro la miraba en silencio, admirando la calma con la que ella enfrentaba la rutina de un nuevo día, como si la noche anterior, con su amenaza de muerte y soledad compartida, no hubiera existido. Cuando el fuego volvió a respirar, Nayen le tendió una taza de barro. «Bebe». Su voz era firme, sin una gota de suavidad. El ranchero tomó la taza entre sus manos entumecidas. El líquido era amargo, un té de hierbas silvestres que olía a humo y tierra. «Gracias», dijo él. Ella no respondió, pero sus ojos se suavizaron apenas un instante. Afuera, el viento se había calmado. Una claridad pálida se extendía sobre la montaña, revelando un mundo blanco y silencioso. Y Sandro se acercó a la ventana cubierta de escarcha. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una extensión infinita de nieve, árboles doblados por el peso del hielo, y en la distancia, un halcón planeando entre las corrientes de aire helado. «¿Cuánto dura el invierno aquí?», preguntó, sin apartar la vista del paisaje. «El tiempo no se mide igual en la montaña», respondió Nayen. «A veces un día parece un año, y a veces un año se va con un solo viento». El ranchero sonrió débilmente. Había algo en sus palabras que sonaba más a advertencia que a poesía. Ella se cubrió con un manto de piel y se acercó a la puerta.
Si quieres vivir, tienes que moverte, dijo mientras abría. El aire helado entró como una cuchillada. ¿A dónde vamos?, preguntó él. A buscar agua y a ver si el bosque todavía nos pertenece. Salieron juntos. El aire cortaba la piel, pero el sol, tímido y bajo, empezaba a teñir de oro las copas de los pinos. Y Sandro seguía sus pasos con dificultad. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Ella caminaba ligera, como si conociera cada raíz bajo el hielo. Durante el trayecto, ninguno hablaba. Solo se escuchaba el crujido de la nieve y el eco lejano de algún animal oculto. En un claro, Nayen se detuvo y señaló un arroyo helado. «Aquí», golpeó el hielo con la hoja de su cuchillo. El sonido hueco resonó como un tambor. Luego, con habilidad, abrió una pequeña grieta y llenó un cuenco de agua. Y Sandro la observaba, fascinado por su eficiencia silenciosa. Ella no se movía con prisa, sino con certeza. «Has vivido mucho tiempo aquí, ¿verdad?», preguntó él. Nayen lo miró de reojo. «El tiempo no se cuenta cuando uno no espera nada». El ranchero bajó la mirada. Comprendió que cada palabra de ella era fruto de heridas que el invierno no podía congelar. Cuando regresaron a la cabaña, el sol ya comenzaba a calentar lo suficiente para hacer brillar la nieve como cristales. El humo salía del techo, y el aire olía a madera y soledad. Nayen dejó el agua sobre la mesa y empezó a preparar algo en la olla. Y Sandro, curioso, observó cada movimiento. «¿No temes vivir tan lejos de todo?». Ella se detuvo por un momento, luego levantó la vista hacia él. «¿Temer? Namber. Aquí no hay nadie que robe, ni mienta, ni mate por oro. Solo la montaña y sus juicios». Sus palabras pesaban como piedras. El silencio que siguió fue incómodo. Y Sandro, sin saber qué decir, se levantó y se acercó al fuego. «En mi rancho también hay montañas», murmuró, «pero la gente no las respeta, las corta, las vende, las destruye». «Por eso el viento ya no canta», respondió ella con voz baja. Comieron en silencio. El estofado era sencillo, pero el calor llenó el espacio de algo parecido a la paz. Y Sandro notó, entre los objetos colgados en las paredes, un pequeño collar de plata con el símbolo de 2 lobos entrelazados. Lo tomó entre sus dedos. «¿Qué significa?», preguntó. Nayen lo miró sin acercarse. «2 almas, un solo destino», dijo. «Una siempre caza, la otra protege». Y Sandro dejó el collar suavemente sobre la mesa. «¿Y tú cuál eres?», preguntó en voz baja. Ella sonrió apenas. «Depende de quien llegue a mi puerta». El fuego crepitó, llenando el silencio con su murmullo. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes pesadas. El día aún no terminaba, y la sombra de otra tormenta se acercaba. Antes de que él pudiera preguntar más, Nayen recogió su manto y dijo: «Si el viento cambia, debemos reforzar el techo. La montaña avisa antes de gritar». Trabajaron juntos todo el mediodía, y Sandro, aunque agotado, siguió cada indicación de ella. Clavaron ramas, sellaron grietas con barro congelado y reforzaron las paredes con troncos. Cada tarea era una lección, cada silencio una forma de comunicación. Al caer la tarde, el cielo se tornó violeta y el frío regresó con fuerza. Nayen observó el horizonte con el ceño fruncido. «No me gusta ese color», dijo. «¿Qué significa?», preguntó él. «Que la montaña no ha terminado contigo». Esa noche, mientras el viento regresaba, y Sandro sintió por primera vez que la tormenta no era solo un fenómeno del cielo, sino algo más profundo, algo que lo probaba, lo medía, como si el espíritu de la sierra quisiera saber si merecía vivir allí. Se sentó junto al fuego mientras Nayen afilaba su cuchillo. El sonido metálico cortaba el aire.
¿Por qué me ayudaste?, preguntó él finalmente. Ella no levantó la vista. Porque si te dejaba morir, tu alma vagaría por mi montaña, y no necesito más fantasmas. Él asintió, comprendiendo que en aquellas palabras había más compasión de la que su tono seco dejaba ver. Fuera, la nieve volvió a caer. Dentro, el fuego creció, reflejándose en sus rostros cansados. La noche parecía más larga, pero también más cálida. Antes de dormir, Isandro miró hacia la puerta y vio algo que lo inquietó. Unas huellas frescas sobre la nieve, pequeñas, humanas. No eran de él ni de Nayen. ¿Esperas a alguien?, preguntó en voz baja. Ella se giró lentamente, sus ojos brillando con alerta. No. Su voz fue un susurro helado. Pero la montaña trae noticias cuando el silencio cambia de tono. Ambos miraron por la ventana. Entre los árboles, una sombra se movía, casi imperceptible. La tormenta aún no había llegado, pero algo o alguien se acercaba. El sonido llegó primero, un crujido leve, como si la nieve misma respirara. Luego, el eco de unos pasos se filtró entre los árboles, acompañados por el gemido del viento. Isandro se incorporó lentamente, el cuerpo tenso, mientras Nayen dejaba el cuchillo sobre la mesa y se acercaba a la puerta con cautela. «No abras todavía», susurró él, pero ella ya tenía la mano en el pestillo. «Si algo quiere entrar, lo hará», respondió con voz baja y firme. Abrió apenas una rendija. El aire helado irrumpió en la cabaña, apagando parte del fuego. Afuera, la oscuridad temblaba. De repente, una figura se desplomó frente al umbral. Un joven cubierto de escarcha, con los labios morados y las manos ensangrentadas. «¡Dios!», exclamó Isandro al reconocerlo. «¡Tomás!». El chico apenas pudo levantar la vista. Su mirada, vidriosa por el frío, se posó sobre él. «Tío, te encontré». Nayen no dudó. Lo arrastró hacia adentro con fuerza sorprendente para su cuerpo delgado y cerró la puerta de un golpe. El muchacho temblaba sin control, murmurando frases entrecortadas. «¡Fuego!», ordenó ella. «¡Rápido!». Isandro avivó las brasas mientras Nayen retiraba las capas mojadas del joven. Le cubrió el cuerpo con pieles y le vertió un líquido caliente entre los labios. Tomás tosió, expulsando agua y hielo. Poco a poco, el color volvió a su rostro. «¿Qué diablos haces aquí, chico?», preguntó Isandro con mezcla de alivio y enfado. «Fui a buscarte. El ganado. Pensé que...». Su voz se quebró. «Vi el caballo. Pensé que estabas muerto». Isandro suspiró profundamente y le pasó una mano por el hombro. «Casi lo estuve. Si no fuera por ella, ya sería parte de la nieve». Tomás miró hacia Nayen, que se mantenía en silencio, observando desde la sombra. Su expresión era indescifrable. El joven se estremeció un poco, incómodo ante aquella mujer de mirada firme y presencia salvaje. «¿Quién es?», susurró. «La mujer que te salvó la vida también», respondió Isandro con seriedad. Nayen se acercó, inspeccionando las heridas del joven. «Tienes cortes en las manos. ¿Dónde estuviste?». «Me refugié en un cañón. Había lobos». Calló de repente, notando el gesto endurecido de ella. La mujer dejó de examinarlo y se incorporó despacio. «Los lobos solo atacan cuando sienten miedo», dijo, casi para sí misma. Esa noche nadie durmió. Afuera, la tormenta regresó con fuerza, golpeando las paredes como si quisiera arrancarlas. Dentro, el fuego rugía y el aire estaba cargado de desconfianza. Isandro intentó mantener la calma, pero sentía la tensión entre los dos. Tomás observaba todo con recelo, mientras Nayene trabajaba en silencio, triturando hierbas y aplicando ungüentos en las heridas. «No deberías estar aquí», dijo ella sin mirarlo. «No pensaba quedarme».
replicó Thomas, con una arrogancia juvenil que el cansancio no lograba ocultar. Solo descansaré un poco. Nadie descansa en la montaña sin permiso, contestó Nayen. Y Sandro intervino con voz cansada. Basta, los dos. Si sobrevivimos a esta noche, mañana hablaremos. El silencio volvió, espeso como el humo. Thomas se durmió junto al fuego, mientras Isandro observaba las sombras danzantes en las paredes. Nayen permanecía inmóvil, como una guardiana antigua. Afuera, los aullidos de lobos resonaban con una cadencia extraña, más cercana que antes. Cuando el amanecer despuntó, el aire dentro de la cabaña era denso, cargado de humedad y miedo. Nayen salió primero. El suelo estaba cubierto por huellas frescas, grandes, circulares que rodeaban la cabaña. Vinieron a oler el miedo, dijo sin sorpresa. Y Sandro se acercó y examinó las marcas. Lobos grandes, demasiados. No son lobos, murmuró ella, y señaló una huella distinta, más profunda, con bordes marcados. Es humana. El ranchero la miró, confundido. ¿Humana? Sí. Alguien más estuvo aquí anoche. No solo las bestias nos observan. Regresaron adentro. Thomas despertó sobresaltado al verlos tensos. ¿Qué pasa? Nada que debas temer, si sabes escuchar, respondió Nayen, sirviendo algo caliente. Mientras comían, Isandro notó que la mirada de su sobrino se posaba constantemente sobre la mujer. Había mezcla de curiosidad y desconfianza en sus ojos. No deberías juzgar a quien no conoces, le advirtió en voz baja. Tú tampoco la conoces, tío. ¿Cómo sabes que no es una bruja? Replicó Tomás. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el fuego pareció vacilar. Nayen levantó la vista y lo miró directamente. Si fuera una bruja, ya estarías muerto. El joven desvió la mirada, avergonzado. Y Sandro suspiró y se levantó. Voy a revisar el corral, si es que aún queda algo. Nayen lo acompañó. El aire afuera era puro hielo. El sol se reflejaba en la nieve como un espejo que quemaba los ojos. Caminaron en silencio hasta donde antes había un pequeño cercado improvisado. Estaba destruido, las estacas partidas, la cuerda arrancada. Y Sandro frunció el ceño. Esto no lo hicieron lobos, dijo. No. Nayen se agachó y tocó una marca en la madera. Es obra de hombres. La revelación cayó como una piedra en el pecho del ranchero. Si había otros humanos, significaba peligro. En esas tierras, los hombres desesperados robaban, mataban y desaparecían sin dejar rastro. De regreso a la cabaña, Isandro miró el horizonte. En la distancia, entre las sombras de los pinos, creyó ver una columna de humo, muy delgada, pero real. Hay alguien más en estas montañas, dijo. Nayen no respondió. Su rostro era una máscara de concentración. La montaña decide quién puede quedarse. Si no pertenecen, el frío los expulsará. Dentro, Thomas estaba de pie junto al fuego, mirando el collar de los dos lobos. ¿Qué significa este símbolo? Preguntó cuando entraron. Que todo tiene dos caminos, respondió Nayen con voz baja. Uno para los que cazan y otro para los que protegen, pero a veces ambos se cruzan. Thomas se quedó callado. Afuera, el viento comenzaba a cambiar de dirección. El olor a humo lejano se hizo más fuerte, y Sandro se acercó a la ventana y apretó los dientes. Si hay hombres cerca, no tardarán en venir. Entonces debemos prepararnos, dijo Nayen. Esta montaña no tolera intrusos. Su mirada se cruzó con la de él, y por primera vez, Isandro percibió algo más que dureza en sus ojos, una sombra de temor. Esa noche, mientras reforzaban las paredes y preparaban armas improvisadas, el ranchero comprendió que la tormenta que se avecinaba ya no era solo de nieve. Era una tormenta de hombres, recuerdos y culpas. Nayen, al mirar las brasas,
murmuró apenas. Cuando el fuego brilla demasiado, siempre atrae lo que vive en la oscuridad. El viento sopló con fuerza, llevando el eco de tambores lejanos o quizás simples truenos perdidos. La montaña, una vez más, se preparaba para probarlos. El día amaneció cubierto de un gris inquietante, el tipo de luz que no calienta y apenas revela los contornos del paisaje. La nieve se había endurecido durante la noche, formando una capa brillante sobre el suelo que crujía bajo los pasos. Y Sandro se despertó antes que los demás. El aire dentro de la cabaña era pesado, lleno de ese silencio denso que precede a los cambios grandes. Fuera, el viento había cesado, pero la calma no era paz. Era una pausa que olía a presagio. Se abrigó y salió al exterior. Desde la puerta observó el horizonte. Las nubes se movían lentamente sobre las montañas y entre ellas, el humo distante que había visto el día anterior seguía ascendiendo, delgado, obstinado. «No es una fogata de cazadores», murmuró. «Es demasiado constante». Nayen salió poco después, envuelta en su manto de pieles. Su cabello oscuro flotaba sobre el viento suave, y su mirada se dirigió de inmediato hacia el punto de humo. «Alguien permanece allí». Sus palabras fueron una confirmación más que una sospecha. Y Sandro la observó, intentando descifrar lo que escondía en el tono de su voz. «¿Los conoces?», preguntó. «No todavía, pero la montaña sí». Ella bajó la vista, y con un movimiento lento, comenzó a preparar su arco y un pequeño paquete de cuero. «Vamos». Thomas salió justo a tiempo para escuchar la orden. «¿A dónde van?» «A ver quién respira nuestro aire», respondió Nayen. «No pienso quedarme solo aquí», protestó el joven. «Entonces síguenos», intervino Isandro. «Pero harás lo que ella diga». El chico asintió, aunque su orgullo se notó en el gesto tenso de su mandíbula. El camino era estrecho y empinado. La nieve crujía bajo sus botas, y cada paso parecía arrastrar un eco antiguo. Isandro caminaba detrás de Nayen, observando cómo se movía entre los árboles, con una familiaridad que solo dan los años de vivir en aislamiento. Ella no necesitaba huellas para orientarse. Bastaba con cómo el viento rozaba las ramas o cómo el hielo se formaba en los troncos. «¿Cómo sabes hacia dónde ir?», preguntó Tomás, jadeando. «El humo tiene olor», respondió ella sin mirarlo. «Si sabes escucharlo, te lleva al fuego». Caminaron varias horas hasta que el sol se ocultó detrás de una colina cubierta de abetos. Finalmente llegaron a un claro. Allí, entre las piedras y la nieve, encontraron lo que buscaban. Una cabaña abandonada, más vieja que la de Nayen, con el techo hundido y las ventanas rotas. El humo provenía de una pequeña fogata junto a la entrada, y junto a ella, un anciano envuelto en mantas, con el rostro cubierto de arrugas y los ojos cerrados, como si durmiera. Nayen se adelantó con cautela. El anciano abrió los ojos, y un brillo extraño cruzó su mirada. «Te he estado esperando, hija del viento», dijo con voz ronca. Tomás retrocedió un paso, sorprendido. «¿Lo conoces?», preguntó Isandro. Ella no respondió de inmediato. Sus labios se movieron apenas. «Viejo Mateo», susurró. El hombre sonrió débilmente. «Pensé que la montaña te había tragado». «Casi lo hizo», contestó Nayen, arrodillándose frente a él. «¿Qué haces aquí, viejo?». Mateo miró el cielo por un momento antes de hablar. «El invierno está enfermo. No es el mismo. Los lobos bajan antes de tiempo, y los hombres caminan donde no deberían. Alguien ha perturbado la tierra». Y Sandro frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?». «Que no todos los fuegos calientan», respondió el anciano, y sus ojos se fijaron en el ranchero como si pudieran atravesarlo.
Algunos atraen cosas que deberían permanecer dormidas. Un escalofrío recorrió a Isandro, aunque el aire estaba quieto. Nayen desvió la mirada. «Dime lo que sabes», exigió ella. «Vi sombras en el valle, cerca del río congelado», continuó Mateo. «No son cazadores ni viajeros. Son hombres con armas y caballos. Buscan algo». Thomas intercambió una mirada inquieta con su tío. «¿Podrían ser vaqueros?», preguntó. «No», dijo el anciano. «Son los que cavan la tierra y prenden fuego al bosque, los que destruyeron mi aldea». Las palabras flotaron en el aire como cuchillos invisibles. Nayen bajó la cabeza. Sus manos se cerraron con fuerza, y por primera vez, Isandro vio en ella un temblor apenas perceptible. El viejo continuó. «Si siguen el valle, llegarán a tu refugio antes del próximo amanecer». El silencio se hizo largo. Finalmente, Nayen habló con voz grave. «Entonces no podemos quedarnos allí». «Podemos pelear», replicó Tomás, con un brillo desafiante en los ojos. Nayen lo miró fijamente. «¿Pelearás con el frío, con la montaña y con hombres que no conoces? No sabes todavía qué es la guerra». Isandro colocó una mano sobre el hombro del muchacho. «Ella tiene razón. Primero, debemos entender a quién enfrentamos». El anciano se levantó con dificultad y se acercó a Nayen. Le tendió un pequeño saco de cuero. «Llévalo contigo. Dentro hay polvo de raíces secas. Cuando el viento cambie, tíralo al fuego. Te mostrará la dirección correcta». Ella tomó el saco y lo guardó en su cinturón. «Gracias, viejo amigo». Mateo asintió. «Recuerda, hija, la montaña no protege a quien guarda rencor». Emprendieron el camino de regreso al caer la tarde. El cielo ardía en tonos anaranjados y violeta, y el aire se volvió más denso. Isandro caminaba junto a Nayen, en silencio, hasta que no pudo contenerse. «¿Qué fue lo que destruyeron esos hombres?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz sonó lejana, como si viniera del pasado. «Mi casa, mi familia, mi gente». Isandro se detuvo. Ella siguió caminando sin mirar atrás. «Y si vuelven», añadió con un hilo de voz, «la montaña no será suficiente para detenerlos». El resto del trayecto transcurrió en silencio. Thomas no se atrevía a preguntar más. Las sombras crecían y el bosque parecía estrecharse a su alrededor. Al llegar, la cabaña seguía en pie, pero algo había cambiado. Una sensación de inquietud flotaba en el aire, como si alguien hubiera estado allí durante su ausencia. Nayen revisó las huellas alrededor. Algunas eran frescas, recientes. «Nos observan», dijo sin levantar la voz. Isandro asintió, mirando hacia los árboles. En la distancia, un cuervo graznó y levantó el vuelo, perdiéndose entre las nubes. Dentro, el fuego aún ardía, débil, como si hubiera esperado su regreso. Nayen arrojó un poco del polvo que el anciano le había dado. Las llamas se tornaron verdes por un instante, y una corriente de aire recorrió la habitación. Thomas se apartó, asustado. «¿Qué fue eso?» «Una advertencia», dijo ella. El viento ya cambió. Isandro se quedó observando el fuego, sabiendo que aquella calma era frágil. La montaña estaba viva, y algo, quizás el pasado, había despertado bajo su nieve. Afuera, entre los árboles, una figura solitaria los miraba. Llevaba un rifle colgado al hombro y una cicatriz en el rostro. Sus ojos fríos siguieron el humo que salía de la cabaña. El hombre escupió al suelo y murmuró para sí. «Así que la mujer apache sigue viva». La noche cayó con un silencio inquietante, tan profundo que incluso el fuego parecía temer hacer ruido. Dentro de la cabaña, las sombras danzaban sobre las paredes, alargándose y contrayéndose como si tuvieran vida propia. Isandro afilaba su cuchillo junto al fuego, cada roce del acero contra la piedra marcando el ritmo de sus pensamientos.
Tomás dormía, agotado, mientras Nayén permanecía de pie junto a la ventana, observando la oscuridad. «No confías en el sueño», dijo Isandro sin levantar la vista. «El sueño pertenece a los inocentes», respondió ella con frialdad. «Entonces hace mucho que no duermes». Ella no contestó. Afuera, el viento cambió de dirección. Ese sonido, sutil pero firme, la hizo tensarse. Sabía lo que significaba. La montaña traía mensajes. De repente, un crujido de ramas los hizo girar. Isandro se levantó, cuchillo en mano, mientras Nayén tomó el arco. Abrieron la puerta con cautela. En la oscuridad, un hombre emergió tambaleándose entre los árboles. Su rostro cubierto de nieve, los labios cuarteados. Cuando la luz del fuego lo alcanzó, Isandro se quedó inmóvil. Era uno de los suyos, un antiguo compañero de las campañas militares. «Santo cielo», susurró Isandro. «¿Valdez?» El hombre cayó de rodillas frente a la entrada, exhausto. Nayén apuntó con el arco, pero Isandro la detuvo con la mano. «Baja el arma, es un amigo». Nayén lo miró con desconfianza, pero obedeció. Valdez respiraba con dificultad. Pensé que eras un fantasma, Isandro», dijo con voz ronca. «Te dimos por muerto. El ranchero lo ayudó a entrar y lo recostó cerca del fuego». «No estaba muerto, pero casi. ¿Qué haces aquí?» Valdez lo miró, los ojos llenos de miedo. «Buscándote y huyendo de ellos». Se giró hacia Nayén, como si recién la notara. «¿Ella es de los tuyos?» «No», respondió Isandro cortante. «Es la razón por la que sigo vivo». Valdez tragó saliva. «Entonces ten cuidado. Vienen hombres, los mismos que arrasaron su aldea hace años, los mismos que ahora buscan lo que ella guarda». Nayén se acercó, con el rostro impasible. «¿Qué dices que buscan?» «El mapa», susurró Valdez. «El que lleva a las minas ocultas. Los ancianos decían que los apaches escondieron plata y cobre en las montañas». Nayén soltó una risa amarga. «Plata, siempre la misma historia». «No es historia, mujer. Los vi. Los jinetes traen dinamita. Si no encuentran el camino, quemarán toda la sierra». Isandro sintió un nudo en el estómago. «¿Cuántos son?» «6, tal vez 7. Van armados. ¿Y el que los dirige?» Valdez vaciló. «El capitán Arrieta». El nombre cayó como una piedra en el silencio. Nayén giró la cabeza hacia Isandro, buscando una explicación. «¿Lo conoces?» Él asintió lentamente. «Era mi superior, un hombre peligroso. No deja nada en pie». El fuego crepitó más fuerte, como si respondiera al nombre. Nayén se alejó unos pasos. Su mirada estaba fija en las brasas, pero su mente vagaba muy lejos, hacia un pasado que aún ardía bajo la piel. «Arrieta fue quien mató a mi hijo», dijo al fin, con voz baja, temblorosa. Tomás, que había despertado con las voces, se incorporó. «¿Tu hijo?» Ella no lo miró. «Tenía 6 años. Creían que escondíamos tesoros, pero solo guardábamos recuerdos. Quemaron mi casa». Se interrumpió, respirando con dificultad. «A mí me dieron por muerta». El silencio volvió, más pesado que antes. Isandro cerró los ojos. Recordaba aquella campaña. Recordaba el humo, los gritos, las órdenes ciegas. Recordaba haber visto una aldea ardiendo y haber girado la mirada para no mirar demasiado. «Yo estaba allí», confesó en voz baja. Nayén se volvió lentamente. Sus ojos, que siempre habían sido duros, ahora eran pura furia contenida. «¿Qué dijiste?» «No sabía quiénes eran. Nos dijeron que eran rebeldes, que habían atacado a los nuestros. Solo seguí órdenes». Su voz se quebró. «No supe hasta hoy que tú estabas entre ellos». Tomás lo miraba con incredulidad. Valdez, en silencio, parecía querer desaparecer. Nayén se acercó a Isandro.
Su respiración era rápida, sus manos temblaban. Entonces fuiste parte de la guerra que me robó todo. Sí, admitió él, pero también fue esa culpa la que me trajo aquí. Por un momento, ambos se miraron como si el mundo alrededor desapareciera. El viento afuera comenzó a soplar con fuerza, levantando copos de nieve que golpeaban el techo. Nayen dio un paso atrás. El destino tiene formas crueles de cerrar los círculos. Se dirigió hacia la puerta y tomó su arco. Si esos hombres vienen, no solo buscan oro ni mapas, vienen por la sangre, y esta vez no huiré. Y Sandro la siguió. Lucharé contigo. Ella lo miró con frialdad. No lo haces por mí, lo haces para perdonarte. Tal vez, dijo él, pero la culpa también sabe disparar. Valdez intentó incorporarse. No puedes ganarle, Sisandro, no esta vez. Entonces moriremos de pie, respondió el ranchero. Nayen salió primero. La noche había caído por completo, y el humo de una nueva fogata brillaba a lo lejos. En el horizonte, las siluetas de jinetes se movían lentamente, descendiendo por el valle. Mañana estarán aquí, dijo Nayen. Entonces esta será nuestra última noche tranquila. Thomas los observaba desde la puerta, el rostro pálido entre la luz del fuego. Tío, ¿de verdad vamos a pelear contra soldados? No contra soldados, corrigió Isandro. Contra fantasmas. La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo las huellas, el miedo y el pasado. Dentro de la cabaña, el fuego ardía con fuerza renovada, como si supiera que sería el último en hacerlo sin guerra. Nayen se sentó junto a la ventana y murmuró: Cuando el sol nazca, el valle volverá a teñirse de rojo. Pero esta vez, la montaña recordará nuestros nombres. Afuera, en la distancia, los lobos aullaron al unísono, como si aprobaran la promesa silenciosa que acababa de sellarse en el corazón de la nieve. El amanecer llegó cubierto de una neblina espesa que se aferraba al suelo como una respiración contenida. El aire olía a humo viejo y a hierro. En la distancia, los jinetes que habían visto la noche anterior se movían como sombras en la línea del horizonte. La montaña, silenciosa, observaba todo desde su altura, como si aguardara el momento justo para pronunciar su juicio. Dentro de la cabaña, el fuego seguía vivo, pero el calor no alcanzaba a aliviar la tensión que pesaba en el ambiente. Nayen preparaba sus flechas una a una, afinando la punta de obsidiana con un cuchillo corto. Thomas la miraba desde un rincón, dividido entre el miedo y la fascinación. Y Sandro, en cambio, mantenía la vista fija en su viejo rifle, limpiando el cañón con movimientos automáticos, como si quisiera distraerse de los pensamientos que lo carcomían. No es la primera vez que enfrento hombres armados, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Pero nunca había sentido tanto frío por dentro. Nayen no levantó la vista. El frío no está fuera, ranchero. Está en tus recuerdos. Las palabras lo golpearon más fuerte que el viento. Se detuvo, respiró hondo y apoyó el arma sobre la mesa. No lo niego, murmuró. Cada paso que di con ese uniforme me persigue. Ella lo miró de reojo, con una mezcla de compasión y dureza. Entonces no dispares por culpa, dispara por los vivos, no por los muertos. Thomas se incorporó. ¿Y si huimos?, preguntó con voz temblorosa. Podríamos escondernos más arriba, esperar a que se vayan. No, respondió Nayen, tajante. Si huimos volverán, y cuando regresen, traerán fuego. La montaña arderá, y con ella todo lo que aún respira. El joven bajó la cabeza. Por un momento, el silencio volvió a cubrirlo todo. A media mañana, Nayen salió a inspeccionar los alrededores. El cielo tenía el color del plomo, y el viento traía consigo el eco de cascos golpeando la nieve.
En un claro encontró huellas recientes, caballos, botas y algo más. El rastro de una carreta. Se agachó, tocó la tierra endurecida y olfateó el aire. Entre el olor a hielo y madera, percibió algo más. Pólvora. Volvió corriendo a la cabaña. «Están cerca», anunció al entrar. «Traen dinamita. Quieren abrir la montaña». Y Sandro se levantó de inmediato. «Entonces no vienen por oro, vienen por lo que simboliza. Vienen por poder», dijo ella, «y el poder nunca se sacia». Valdez, que aún se recuperaba junto al fuego, tosió y se incorporó con dificultad. «Puedo hablarles. Arrieta me conoce. Si logro distraerlos, quizás tengan tiempo de escapar». «¿Y morir en el intento?», preguntó Isandro. «Ya he muerto una vez», respondió el hombre con una sonrisa cansada. «Solo que el cuerpo no lo ha entendido todavía». Nayén lo observó con respeto silencioso. Finalmente, asintió. «Si el destino te trajo aquí, quizás sea para equilibrar la deuda». Prepararon el plan con rapidez. Valdez descendería por el sendero del norte, dejando huellas visibles, mientras ellos reforzarían la cabaña y prepararían trampas en el perímetro. Tomás, aunque tembloroso, ayudó a cavar agujeros y cubrirlos con ramas, y Sandro colocó tablones con clavos ocultos bajo la nieve. Mientras trabajaban, el ranchero observó a Nayén. En cada movimiento había precisión, fuerza y algo más profundo: la serenidad de quien ha aprendido a no temer a la muerte. «No sé cómo puedes mantenerte tan firme», le dijo mientras levantaban una barrera de troncos. «Porque ya la vi venir una vez», respondió ella, sin mirarlo, «y esa vez no me llevó». El viento aumentó de intensidad. A lo lejos, el eco de voces masculinas comenzó a subir por el valle. Valdez ya debía estar con ellos. El corazón de Isandro se aceleró. Miró hacia el horizonte y vio una columna de humo elevándose, señal de que los invasores encendían fuego. Nayén, al verlo, colocó una mano sobre su hombro. «No temas al fuego, solo teme a lo que se quema dentro de ti». Él asintió. En ese instante, comprendió que no solo luchaban por sobrevivir, sino por redimirse. La primera detonación resonó como un trueno. El suelo vibró bajo sus pies y un puñado de nieve cayó del techo. Tomás gritó y se cubrió los oídos. «¡Han detonado algo!», exclamó. «Quieren abrir el paso del río», dijo Nayén. «Quieren desviar el agua». Y Sandro cargó el rifle. «Entonces no dejarán de avanzar». Se asomó por la ventana. Entre la bruma vio las figuras de los jinetes acercándose lentamente. Eran 7, con abrigos de cuero y pañuelos cubriendo el rostro. Uno de ellos, en el centro, montaba un caballo negro. Su postura, su forma de mirar, su calma implacable. Solo podía ser Arrieta. El capitán levantó una mano y el grupo se detuvo. Su voz, profunda y firme, se escuchó incluso a la distancia. «¡Isandro Vega!», gritó. «Sabía que no habías muerto». El ranchero sintió que el pasado se alzaba ante él como una sombra viva. «No respondas», advirtió Nayén. «Tiene razón», dijo Isandro. «Si hablo, sabrá que estoy aquí». Pero Arrieta continuó. «Entrégame a la mujer apache y te dejaré vivir. No es a ti a quien busco, sino a la sangre que debe pagar lo que robó». Nayén apretó el arco. «Así hablan los hombres que creen que la muerte es justicia». Tomás se acercó a ella. «¿Qué hacemos?» «Esperar. La montaña siempre habla primero». Y habló. Un estruendo recorrió el valle. Desde lo alto, una pequeña avalancha cayó sobre el camino, bloqueando el avance de los jinetes. La nieve los cubrió parcialmente, desorganizando la formación. Nayén aprovechó el momento, lanzó una flecha que silbó en el aire y se clavó en el suelo, a centímetros del caballo de Arrieta.
Eso fue una advertencia, dijo ella con voz baja. La próxima no fallará. Arrieta levantó la vista hacia la montaña, con una sonrisa torcida. La guerra no ha terminado, mujer. Solo cambió de lugar. Se retiraron lentamente, pero Isandro sabía que no se irían lejos. Era solo cuestión de tiempo. Esa noche, mientras reforzaban la puerta y alimentaban el fuego, el ranchero rompió el silencio. Cuando vuelva, no lo hará solo. Nayen asintió. Entonces la montaña deberá elegir de nuevo a quién proteger. Isandro miró las llamas y por primera vez sintió que el fuego no lo asustaba. En sus ojos, el reflejo de Nayen brillaba como un juramento silencioso. Afuera, entre los pinos, los lobos comenzaron a aullar otra vez. Era el anuncio de que el invierno aún no había dicho su última palabra. La tormenta regresó al amanecer, más densa, más feroz que antes. El viento soplaba como un animal furioso, arrancando ramas y arrojando nieve contra las paredes de la cabaña. En el interior, las llamas parpadeaban con dificultad, luchando por sobrevivir. Isandro apenas había dormido. Su mente no encontraba descanso. Veía una y otra vez el rostro de Nayen bajo la luz temblorosa del fuego, recordando las palabras que ella le había dicho la noche anterior. No dispares por culpa. Thomas se movía inquieto junto a la puerta, intentando asomarse a través de una rendija. No veo nada, solo blanco, dijo, frustrado. Eso es lo más peligroso, respondió Nayen, sin dejar de tensar el arco. Cuando el mundo se vuelve blanco, el enemigo se esconde dentro de él. Isandro se acercó a la ventana opuesta. A través del vidrio empañado, distinguió una sombra moviéndose entre los árboles, una figura humana. Alguien se acerca, advirtió con voz baja. Nayen tomó su lanza y se colocó frente a la puerta. El viento cesó de repente, como si la montaña contuviera el aliento. Unos segundos después, se escucharon golpes en la madera. 3, pausados, seguros. Isandro miró a Nayen, esperando su señal. Ella asintió. El ranchero abrió la puerta lentamente. La nieve entró como una ráfaga helada. Del otro lado, envuelto en pieles y cubierto de escarcha, estaba viejo Mateo. Sus ojos, blancos por la ceguera, brillaban con una luz tranquila. Sabía que el viento me guiaría hasta aquí, dijo con voz profunda. La montaña no me deja morir todavía. Mateo, susurró Nayen. Pensé que no volvería a verte. El anciano sonrió. El fuego aún no ha terminado su trabajo contigo, hija, ni con este hombre que lleva guerra en el pecho. Isandro lo ayudó a entrar, y Mateo se sentó junto al fuego. Thomas lo miraba con asombro, como si tuviera frente a sí a un espíritu del bosque. Los vi, dijo el anciano tras un momento de silencio. Los hombres que bajan del valle. Llevan fuego en las manos y miedo en el alma. No buscan oro, sino lo que el oro no puede comprar, el olvido. Nayen se inclinó hacia él. ¿Qué sabes de ellos, viejo? Sé que buscan borrar lo que hicieron, y tú, Nayen, eres el recuerdo que no pueden enterrar. Isandro se apartó, inquieto. Entonces vendrán esta misma noche. No esperarán más. Sí, confirmó Mateo. Y esta montaña decidirá quién merece su piedad. Pasaron el día en preparación. Nayen y Tomás colocaron trampas con ramas afiladas cerca del arroyo congelado. Isandro revisó su rifle una y otra vez, mientras Mateo murmuraba palabras antiguas en lengua apache, pidiendo al viento que los protegiera. ¿Eso es una oración?, preguntó Tomás. No, respondió el anciano. Es un trato. Los espíritus no escuchan a quien suplica, pero responden a quien promete. Al mediodía, el cielo se abrió brevemente, mostrando un sol pálido.
Desde lo alto del acantilado, Isandro divisó los jinetes avanzando con cautela entre los pinos. 7 hombres. Uno de ellos, con un abrigo oscuro, iba al frente. No necesitó acercar el fusil para saber quién era. Arrieta, el pasado, se hizo carne, cabalgando hacia él con el mismo paso firme de las marchas militares. Su pecho se tensó. Recordó las órdenes gritadas, el fuego sobre la aldea, los gritos de mujeres y niños. Recordó haber mirado al cielo esa noche y haber jurado que nunca más empuñaría un arma. «No puedes huir de tus muertos, Isandro», dijo Mateo detrás de él. «Pero puedes decidir cuántos más enterrarás». El ranchero asintió lentamente. «No pienso huir esta vez». Cuando cayó la tarde, todo estaba listo. La cabaña se convirtió en una fortaleza improvisada. Nayen colocó braseros ocultos bajo la nieve, donde las chispas esperaban a los invasores. Thomas, pese a su miedo, vigilaba desde el techo. El viento había cambiado de dirección. Ahora soplaba desde el sur, trayendo consigo el olor a pólvora. Mateo, sentado frente al fuego, comenzó a entonar un canto bajo. Su voz era como un murmullo que se fundía con el rugido del viento. «¿Qué dices?», preguntó Thomas inquieto. «Canto para que los espíritus recuerden», contestó el anciano. «Cada guerra tiene su eco, y cada eco pide una respuesta». El primer disparo llegó poco después. Una bala rompió la ventana y se incrustó en la pared. Thomas gritó. Isandro respondió de inmediato, disparando hacia el bosque. «¡Al suelo!», ordenó. Nayen lanzó una flecha y un grito breve se perdió entre los árboles. El fuego de los braseros empezó a arder bajo el viento, levantando una cortina de humo cálido. «Los tienes justo donde quieres», dijo Isandro entre dientes. «No los quiero aquí», replicó Nayen. «Quiero que la montaña los trague». Y la montaña escuchó. Una detonación más fuerte sacudió la tierra. Desde el norte, una pequeña avalancha cayó sobre el sendero, arrastrando nieve y ramas. 3 de los jinetes quedaron atrapados. Los demás retrocedieron, desorganizados. Isandro aprovechó el momento y salió con el rifle al hombro. Nayen corrió detrás de él. «¡Es una locura!», gritó. «¡Es mi deuda!», respondió él. Avanzó entre la ventisca hasta llegar a una roca donde vio la silueta de Arrieta. El capitán levantó su arma, pero Isandro disparó primero. La bala le rozó el hombro. Arrieta cayó, rodando por la nieve, pero aún vivo. «¡Vega!», rugió con rabia. «¡Eres igual que ellos!». Isandro apuntó de nuevo, pero una mano se posó sobre su brazo. Era Nayen. «No dispares», dijo con voz firme. «Matarlo no traerá paz». El ranchero bajó el arma lentamente. Arrieta se arrastró entre la nieve, sangrando, hasta desaparecer entre los pinos. Regresaron a la cabaña exhaustos. Mateo los esperaba junto al fuego. «La montaña te dio la oportunidad de no repetir tus errores», dijo el anciano. «No todos reciben ese don». Isandro se sentó frente a las llamas, en silencio. Nayen lo observó y por primera vez sonrió apenas. «La guerra aún no ha terminado», dijo, «pero hoy elegiste vivir de otro modo». Afuera, el viento había vuelto a ser solo viento. Sin embargo, entre los árboles, una sombra se movía lentamente. Arrieta seguía vivo, y el amanecer traería consigo su venganza. La madrugada se arrastró sobre la sierra como una bestia cansada. El cielo, cubierto de nubes negras, no dejaba pasar un solo rayo de luz. Todo estaba inmóvil, expectante, como si la montaña misma contuviera la respiración antes de volver a rugir. En el interior de la cabaña, el fuego se había apagado casi por completo. Thomas dormía apoyado contra la pared, con el rifle entre las manos. Isandro observaba la puerta, los ojos enrojecidos por la vigilia, cada crujido de la madera
le hacía apretar la mandíbula. Nayen, en cambio, permanecía serena. Se había sentado frente a la ventana, con el arco preparado y el oído atento al silencio del bosque. «No los oigo», murmuró Isandro. «Eso es lo que me preocupa», respondió Nayen sin apartar la vista del horizonte. «El silencio también es una estrategia». El viento comenzó a soplar desde el norte. A través de las rendijas entró el olor a humo y metal. No era el fuego de la chimenea, sino otro, más denso, más lejano. Nayen se levantó y se acercó a la puerta. «Están quemando algo», dijo. «¿Los bosques?», preguntó Tomás, incorporándose sobresaltado. «No». Su mirada se endureció. «Están intentando sacarnos de aquí». Isandro cargó el rifle y le indicó al joven que apagara lo que quedaba del fuego. La penumbra llenó el interior. Afuera, las sombras se movían entre los árboles. Eran rápidas, organizadas. Un silbido atravesó el aire, y un vidrio se rompió en 1000 pedazos. La bala se incrustó en la pared justo encima de la cabeza de Tomás. «¡Al suelo!», gritó Isandro. Nayen abrió la puerta de golpe y disparó una flecha hacia la oscuridad. Un grito seco respondió al ataque. Por un momento, solo se escuchó el viento. Luego, otro disparo, más cercano. «Nos están rodeando», dijo ella con voz firme. «¿Cuántos crees que son?», preguntó Isandro. «Suficientes para morir si cometemos un error». La batalla comenzó sin aviso. Los jinetes avanzaron entre la nieve, gritando órdenes. Los disparos iluminaron brevemente la oscuridad, y el eco retumbó entre las rocas. Isandro respondió desde la ventana, mientras Tomás, temblando, intentaba recargar. Nayen se movía como una sombra, cambiando de posición tras cada flecha. El olor a pólvora llenó el aire. La cabaña crujía bajo el impacto de las balas. De pronto, una explosión sacudió la tierra. El techo tembló, y un pedazo de madera cayó sobre el fuego, reavivando las llamas. «¡Dinamita!», gritó Isandro. «¡Quieren derribar la cabaña!». «Entonces no se la haremos fácil», replicó Nayen, tomando una antorcha. Corrió hacia la parte trasera, donde la montaña descendía hacia un barranco estrecho. Allí había preparado una trampa, ramas secas, aceite y nieve compactada. Encendió la antorcha y la arrojó. En segundos, el fuego se extendió, formando una barrera ardiente. Las llamas se reflejaron en sus ojos como 2 soles antiguos. Uno de los hombres gritó al verla. «¡Ahí está el Apache! ¡Disparen!». Las balas silbaron a su alrededor, levantando nieve y humo. Nayen retrocedió, pero una bala la alcanzó en el hombro. Cayó de rodillas, apretando los dientes para no gritar. «¡Nayen!». Isandro corrió hacia ella, la sujetó y la arrastró adentro. Tomás cerró la puerta con el cuerpo, jadeando. La sangre manaba lentamente, manchando el suelo. «No es nada», dijo ella con voz débil. «No digas eso», respondió Isandro. «Déjame vendarte». «No hay tiempo», interrumpió Nayen. «Vendrán de nuevo, y si entran, que el fuego los reciba». Isandro la miró fijamente. En su rostro, la furia y el miedo eran uno solo. «No voy a dejar que mueras aquí. Nadie muere donde pertenece», susurró ella con una sonrisa apenas perceptible. «Y yo pertenezco a esta montaña». Mientras hablaban, Tomás observó por la rendija y palideció. «Vienen más y traen perros». El aullido resonó en la distancia, cortando el aire. Eran animales grandes, entrenados para cazar. Isandro cargó el rifle. Nayen tensó el arco con su brazo herido. Y Tomás, tembloroso, apuntó como pudo. Los primeros perros se lanzaron hacia la puerta, pero al tocar la madera ardiente, retrocedieron, gimiendo. Un hombre trató de cruzar el fuego y cayó bajo una bala de Isandro. Los otros vacilaron. Entonces, un nuevo sonido rompió el caos. Un toque de cuerno,
largo y grave. Desde la colina apareció Arrieta, montado en su caballo negro. Su silueta se recortaba contra el cielo encendido por las llamas. «¡Ríndanse!», gritó con voz poderosa. «No quiero matarlos, pero lo haré si es necesario». Y Sandro salió de la sombra y respondió con un disparo que rozó el sombrero del capitán. «No te atrevas a ofrecer misericordia, asesino». Arrieta rió, fría y lentamente. «Vega, siempre fuiste un sentimental. No entiendes que esto no es una guerra, es una limpieza». Nayén lo escuchó desde dentro y apretó los puños. «Limpieza», repitió, con un hilo de voz cargado de furia. «Eso fue lo que dijiste cuando mataste a mi hijo». Y Sandro la vio incorporarse con esfuerzo. «Quédate aquí, estás herida». «Ya estoy herida desde hace años», replicó ella. «Solo voy a cerrar el círculo». Abrió la puerta y salió al frío. Las llamas iluminaban su figura, el cabello suelto, el arco en una mano y una flecha encendida en la otra. El viento sopló con fuerza, como si la montaña la reconociera. Arrieta alzó el arma. «No dispares», dijo Nayén. «Si lo haces, te maldecirá el fuego». Él vaciló, desconcertado por la calma en su voz. Entonces ella habló con fuerza. «Esta tierra ya no es tuya. Vete antes de que la montaña despierte del todo». El caballo de Arrieta se agitó y el hombre retrocedió un paso. Por primera vez, el miedo cruzó su mirada. «Esto no ha terminado, mujer», dijo con rabia. «Volveré cuando el hielo se derrita». «Entonces el hielo esperará con hambre», contestó ella. Arrieta giró su caballo y se perdió entre los árboles, seguido por los pocos hombres que quedaban. El eco de sus cascos se desvaneció lentamente, devorado por el viento. Nayén cayó de rodillas, y Sandro corrió hacia ella y la sostuvo. «Aguanta, por favor», susurró. «No te preocupes», dijo ella, con la voz casi apagada. «La montaña sabe cuidar de los suyos». El fuego seguía ardiendo, pero el peligro inmediato había pasado. Mateo salió de la cabaña, apoyado en su bastón. «Esta noche no ganaron una batalla», dijo. «Ganaron tiempo, y el tiempo es lo único que la montaña no concede dos veces». Y Sandro la llevó adentro, la recostó junto al fuego. Tomás preparó vendas con pedazos de tela. La herida sangraba poco, pero el cansancio la estaba venciendo. Antes de cerrar los ojos, Nayén susurró: «Mañana, cuando el sol salga, todo cambiará». Y Sandro no entendió del todo sus palabras, pero el tono le heló el alma. Afuera, los lobos comenzaron a aullar nuevamente, más cerca, más fuertes. No eran lamentos de miedo, sino llamados. La montaña, viva, respondía. El amanecer llegó con una luz enferma, pálida, como si el sol temiera mirar lo que la noche había dejado atrás. El humo todavía se elevaba entre los pinos, y el aire olía a sangre, madera quemada y promesas rotas. La cabaña seguía en pie, aunque las paredes estaban llenas de agujeros y el techo ennegrecido por el fuego. Y Sandro salió al exterior con paso cansado. Cada músculo de su cuerpo dolía. Observó el paisaje. Árboles derribados, huellas confusas, restos de batalla mezclados con la nieve. La montaña estaba silenciosa, pero no en calma. Era un silencio expectante, cargado de algo que todavía no había terminado. Dentro, Nayén yacía junto al fuego, con el hombro vendado. Tomás cuidaba de ella, cambiando las vendas con torpeza, pero con ternura. Mateo, sentado a un lado, molía hierbas en un cuenco de piedra, sus labios moviéndose en un murmullo antiguo. «No resistirá otra noche así», dijo el anciano sin levantar la vista. «Su espíritu está luchando contra algo más que el dolor». Y Sandro se arrodilló junto a ella. Nayén abrió los ojos, cansados pero llenos de una claridad serena. «La montaña habló anoche»,
murmuró. No con palabras, con fuego y viento. Dijo que el ciclo está por cerrarse. Descansa, respondió él, tomando su mano. Hablaremos cuando estés más fuerte. Ella sonrió débilmente. No será necesario. Lo que viene no espera a nadie. Mateo levantó la mirada hacia Isandro. La montaña tiene memoria, ranchero. Ella guarda las voces de los que murieron en su tierra. Y esta mujer fue elegida para escucharla. Isandro frunció el ceño. ¿Elegida? ¿Por quién? Por aquello que no vemos, contestó el anciano. Los lobos, el viento, la piedra, todos son parte del mismo corazón. Tomás, que había permanecido en silencio, intervino con miedo en la voz. Anoche los oí, Mateo. Los lobos estaban más cerca que nunca. No atacaron, solo aullaban. No aullaban por hambre, respondió el viejo. Llamaban. Isandro se levantó y caminó hasta la puerta. A lo lejos, en el borde del bosque, vio algo moverse, sombras grises deslizándose entre la nieve. Lobos, pero no parecían cazadores. Se movían en círculos, mirando hacia la cabaña, como guardianes que esperaban una señal. Al mediodía, el viento cambió. Soplando desde el valle, trajo consigo un sonido distante. Cascos. Isandro apretó el rifle. «Arrieta», susurró. Tomás se acercó corriendo. «Otra vez, ¿cómo puede seguir vivo después de anoche?» «Porque la venganza tiene más vidas que un hombre», respondió Isandro. Nayén intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse otra vez. «Déjalo venir», dijo con voz apenas audible. «Si la montaña lo llama, será para juzgarlo». Mateo salió a la puerta, apoyado en su bastón. «No podemos enfrentarlos con armas esta vez», dijo. «Si el fuego y la sangre no los detuvieron, la tierra misma deberá hacerlo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isandro. El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y certeza. «La montaña despierta cuando alguien entrega su aliento para ella». Isandro entendió la insinuación y negó con la cabeza. «No permitiré más sacrificios. Ya he visto demasiado de eso». «No es decisión tuya», replicó Mateo suavemente. «Hay deudas que solo la muerte puede pagar». A la caída de la tarde, los jinetes aparecieron de nuevo. Arrieta iba al frente, el brazo en cabestrillo, la mirada encendida por la ira. «¡Vega!», gritó desde la colina. «¡Sal de tu agujero y enfrenta lo que empezaste!». Isandro no respondió. Desde dentro, Nayén se incorporó con esfuerzo. Tomás intentó detenerla, pero ella lo apartó con una mano. «No temas, muchacho», le dijo. «Hay cosas que deben terminarse mirando al cielo». Se envolvió en una manta y salió. El viento levantó su cabello, y los lobos en la distancia comenzaron a aullar al unísono. Arrieta detuvo su caballo al verla. «Creí que ya estabas muerta», dijo con desprecio. «Muerta estaba cuando quemaste mi aldea», respondió ella con voz firme. «Hoy solo soy la voz de quienes no pudieron gritar». Arrieta levantó el arma, pero antes de disparar, el suelo bajo su caballo se estremeció. La nieve comenzó a resquebrajarse, y un sonido profundo, como un rugido enterrado, sacudió el valle. «¿Qué demonios?», alcanzó a decir antes de que el suelo cediera bajo él. La montaña había despertado. Una grieta se abrió, tragándose parte del terreno donde estaban los hombres. Los lobos, en lugar de huir, se acercaron formando un círculo alrededor de Nayén. Ella alzó los brazos, los ojos perdidos entre el fuego y el viento. Isandro corrió hacia ella. «Nayén, no, vas a morir». «No muero, Isandro», respondió con calma. «Solo regreso a donde pertenezco». La tierra rugió de nuevo. Los caballos se desbandaron, y los pocos hombres de Arrieta huyeron despavoridos. El capitán, atrapado entre la nieve y la roca, gritó su último insulto
antes de desaparecer bajo el derrumbe, y Sandro alcanzó a Nayen justo cuando la grieta se cerraba. La tomó en brazos. Su cuerpo temblaba, su respiración era leve como un suspiro. «Quédate conmigo», le rogó. «No te vayas aún». «Ya estoy aquí», murmuró ella. «No hay más lugares a donde ir». Mateo apareció detrás, con lágrimas en los ojos. «La montaña está satisfecha», dijo con voz quebrada. «Pero el precio siempre es el amor». Y Sandro la sostuvo hasta que su cuerpo se volvió liviano, como si el alma se hubiera disuelto en el aire. En ese momento, los lobos comenzaron a aullar de nuevo, esta vez no con furia, sino con tristeza. El cielo se abrió. Por primera vez en días, el sol atravesó las nubes, tiñendo la nieve de un dorado cálido. Y Sandro levantó la mirada, y por un instante creyó ver una silueta femenina entre la neblina, sonriendo antes de desvanecerse. Tomás cayó de rodillas llorando. Mateo apoyó una mano sobre su hombro. El invierno termina cuando alguien decide no luchar más contra la montaña. Y Sandro no respondió. Solo cerró los ojos y apretó contra su pecho la manta que aún guardaba el olor de Nayen. A lo lejos, entre los pinos, los lobos se alejaban lentamente, como si acompañaran a un espíritu que había encontrado su camino. El silencio después de la tormenta era casi insoportable. La montaña, que había rugido durante la noche con fuego y temblores, ahora dormía bajo un manto de calma blanca. No había viento, ni canto de aves, ni huellas frescas en la nieve. Solo el crujir del hielo derritiéndose poco a poco, como si la tierra respirara de nuevo. Y Sandro permanecía de pie frente a la grieta que había tragado a Rieta y a los suyos. Había pasado horas allí, inmóvil, con el rifle colgado del hombro y la mirada perdida en el abismo. No lloraba, pero su silencio era más pesado que cualquier grito. En su pecho, algo se había roto, no solo por la muerte de Nayen, sino porque ella había entregado su vida por una redención que él aún no entendía. Mateo se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. «Ella eligió su destino», dijo el anciano. «No fue sacrificio, fue regreso». Y Sandro no respondió. El viento movió un mechón de su cabello, y por un instante creyó escuchar una voz en la brisa, suave como un susurro. «No dispares por culpa». Se volvió bruscamente, pero no había nadie. Solo los árboles, inmóviles, observando como testigos antiguos. «¿Y qué hago ahora?», preguntó finalmente, con la voz ronca. «¿De qué sirve seguir si todo lo que toco termina ardiendo?». Mateo lo miró con una mezcla de compasión y severidad. «La culpa es un fuego que nunca calienta, Isandro, pero también puede forjar si no la dejas consumirte». El anciano señaló la montaña. «La tierra no pide vidas, pide equilibrio». Nayen lo entendió. «Ahora tú debes hacerlo también». Tomás apareció detrás de ellos, con la cara cubierta de hollín y ojos enrojecidos. Había pasado la noche enterrando los cuerpos de los hombres caídos, los enemigos y los amigos por igual. «He terminado», dijo en voz baja, «pero no sé si hicimos lo correcto». Y Sandro lo miró con cansancio. «No hay correcto cuando todos pierden algo». Regresaron a la cabaña, que resistía apenas de pie. El fuego se había extinguido por completo, y Sandro encendió una llama nueva, lenta, pequeña, con la misma ternura con que se cuidaría a una vida. Colocó sobre ella la manta que había pertenecido a Nayen. El humo ascendió en espirales, dibujando figuras que parecían rostros. Mateo comenzó a entonar un canto bajo en lengua apache. Tomás se quedó quieto, escuchando sin entender las palabras, pero sintiendo el peso de cada sílaba. Y Sandro cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no pensó en el pasado,
ni en la guerra, ni en sus errores. Solo en la voz de ella, que parecía flotar entre el humo y la nieve. Cuando el canto terminó, Mateo colocó su mano sobre el hombro de Isandro. La montaña ya no necesita tu lucha, pero tú aún necesitas su perdón. ¿Y cómo se gana eso?, preguntó él, sin levantar la mirada. Viviendo, respondió el anciano, cuidando lo que ella protegió. Los días siguientes pasaron lentos, marcados por la reconstrucción. Tomás reparó el techo. Isandro levantó una cerca nueva para los caballos. Mateo desapareció una mañana sin dejar rastro, como si la montaña lo hubiera reclamado también. La nieve empezó a derretirse. El arroyo volvió a correr, y las huellas de los lobos reaparecieron cerca del bosque. Una tarde, mientras Isandro cortaba leña, un sonido familiar lo hizo detenerse. Un aullido, largo y triste, que resonó en la distancia. Dejó el hacha en el suelo y miró hacia la colina. Entre los pinos, un lobo solitario lo observaba. Sus ojos eran de un ámbar profundo, casi humano. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, reconociéndose. Isandro levantó la mano, como si saludara a un viejo amigo. «Eres tú, ¿verdad?», susurró. «Siempre fuiste parte de ella». El animal inclinó la cabeza y luego se giró para perderse entre los árboles. Pero en la nieve quedó una huella distinta, más pequeña, casi como la forma de una mano. Isandro sonrió por primera vez en días. Al caer la noche, Tomás encendió el fuego y miró a Isandro. «¿Te quedarás aquí?», preguntó. «Sí», respondió el ranchero. «Alguien tiene que cuidar de este lugar. La montaña me dejó vivo por una razón». Tomás asintió, pero en su mirada había tristeza. «Yo bajaré al valle cuando el camino se abra. La gente debe saber lo que pasó aquí». «Diles la verdad», dijo Isandro, «que la guerra terminó porque una mujer decidió escuchar a la montaña». El fuego crepitó. Afuera, los lobos volvieron a aullar, esta vez en coro. No era un canto de lamento, sino un saludo. Isandro levantó la vista hacia el cielo estrellado. Por un instante, creyó ver una forma entre las nubes, el rostro de Nayén, con la misma serenidad que tuvo al morir. «Gracias», murmuró. «Ahora entiendo». El viento sopló con suavidad, como una caricia. La montaña parecía respirar tranquila, viva otra vez. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, Isandro sintió que él también respiraba con ella. El deshielo llegó como una bendición silenciosa. Los ríos que habían estado dormidos bajo el hielo comenzaron a cantar de nuevo, y la nieve se retiró lentamente de las laderas, dejando ver la tierra oscura y fértil. La montaña, que había sido escenario de guerra, fuego y redención, respiraba ahora con calma. Isandro se levantó temprano esa mañana. El aire tenía un olor distinto, a vida nueva, y el canto de los pájaros lo sorprendió como un sonido que había olvidado. Caminó hasta el arroyo, donde el agua corría clara y helada. Se agachó, metió las manos en el agua y las llevó a su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese gesto no era una rutina, era una despedida. Tomás lo encontró un poco después, con una mochila al hombro. «¿Vas a irte?», preguntó con voz baja. Isandro asintió. «La montaña ya no me necesita. Ahora debo bajar al valle. Hay quienes deben conocer lo que pasó aquí. ¿Y por qué no debe volver a ocurrir?». El joven bajó la cabeza. «Yo también partiré contigo». «No, muchacho», dijo Isandro sonriendo. «Tu lugar es aquí, al menos por ahora. Esta tierra necesita manos jóvenes, y tú sabes cómo cuidarla». Tomás dudó un momento, luego lo abrazó. «Entonces prométeme que volverás algún día». «Si la montaña me llama otra vez, lo haré», respondió el ranchero. Antes de irse, Isandro subió hasta el risco donde había caído Arrieta.
La grieta se había cerrado, pero en el suelo crecían pequeñas flores azules entre las piedras. Se arrodilló y dejó allí el colgante de cuero que había pertenecido a Nayen. «No tengo palabras que basten», murmuró, «pero prometo que tu historia no morirá conmigo». El viento sopló con suavidad, y las flores se inclinaron como si respondieran a su promesa. Por un instante, creyó escuchar una voz en el aire, tan tenue que apenas parecía real. «Vive por los dos». Cerró los ojos. La voz se desvaneció, pero dejó tras de sí una paz profunda. El viaje hacia el valle fue largo. A medida que descendía, el paisaje cambiaba. Los árboles desnudos daban paso a campos verdes. Los arroyos se volvían ríos, y el cielo, antes gris, ahora tenía un azul limpio. En el camino, Isandro se cruzó con campesinos, con familias que regresaban después del invierno. Nadie lo reconoció, y él no dijo quién era. Solo ayudó a levantar cercas, a reparar techos, a encender fuegos en casas donde la esperanza aún temblaba. Una tarde, mientras descansaba bajo un roble, un niño se le acercó con curiosidad. «¿Eres un soldado?», preguntó el pequeño. Isandro lo miró y negó con la cabeza. «No, soy un hombre que aprendió a escuchar». «¿A quién?». «A la montaña», respondió con una sonrisa. El niño no entendió, pero asintió, satisfecho. Corrió de vuelta con su madre, dejando tras de sí una risa clara que se mezcló con el sonido del viento. Pasaron los años. El valle floreció y las historias de la guerra se convirtieron en murmullos lejanos. Sin embargo, entre los pueblos empezó a circular una leyenda, la de la mujer del fuego y el hombre del rifle, que habían detenido una avalancha con su valor y su sacrificio. Algunos decían que sus espíritus aún cuidaban la sierra. Otros juraban haber visto un lobo gris guiando a los viajeros perdidos en las noches de tormenta. Isandro nunca negó esas historias. Cada vez que alguien las contaba frente al fuego, él sonreía en silencio. Un día, ya con el cabello completamente blanco, decidió regresar. Subió por el antiguo sendero hasta la cabaña reconstruida. El lugar estaba tranquilo, cubierto de flores silvestres. El viento soplaba cálido, trayendo consigo el aroma del bosque. Entró y encendió el fuego una vez más. Las llamas bailaron, reflejándose en sus ojos cansados. «He vuelto, Nayen», susurró. «Cumplí mi promesa». Cerró los ojos, y el silencio se llenó con el eco de un canto lejano, el mismo que Mateo solía entonar. Afuera, los lobos aullaron al cielo mientras el sol descendía tras las montañas, tiñendo todo de oro y rojo. El fuego siguió ardiendo hasta entrada la noche. Cuando el amanecer llegó, la cabaña estaba vacía. Solo quedaba el calor en las brasas y, sobre el alféizar de la ventana, una huella de lobo marcada en la ceniza. La montaña guardaba silencio, pero en su corazón una historia había terminado en paz. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.